neurosis obsesiva en específico va a estar muy marcada y muy sostenida en el aspecto de la ambivalencia que Freud va a proponer que se construya a partir de cierta etapas libidinal en la cual el sujeto regresiona y hay una desmezcla pulsional. Entonces, todo lo que hace el obsesivo en su existencia es A o B, blanco o negro, y termina siendo un poco de ambas para compensar. En ese sentido, el síntoma en dos tiempos, que no es lo mismo que el retorno a lo reprimido. O sea, una cosa es pensar los dos tiempos del síntoma en el sentido más general, que es un primer momento en el cual se reprime algo y un segundo momento en el cual eso vuelve a aparecer. Y otra cosa es pensar el síntoma en dos tiempos de la neurosis obsesiva, que, como yo lo pienso, es como como un paso adelante y un paso atrás. Un poco como el hombre y las ratas lo menciona con el sacar la piedra y poner la piedra. En la, ¿cómo lo llamaste vos, Cami? En la trayectoria típica, que es un texto de 1896, si no me equivoco. Sí, creo que están nuevas puntualizaciones. 1896, 1897. Eh, se podría pensar en lo que sería la segunda y tercera plasmación obsesiva, que son posteriores al retorno de lo reprimido. El síntoma en dos tiempos es básicamente un síntoma que la primera mitad del síntoma aparece de un modo, que es la representación obsesiva, y un segundo tiempo en el cual aparece de un segundo modo, que es el ritual. El síntoma es todo el conjunto. ¿Sí? Sin uno, el otro pierde sentido. ¿Eso por qué pasa? Porque el neurótico obsesivo tiene mucho esta estrategia, casi diría existencial, de hacer algo al extremo y para compensarlo hacer algo al extremo inverso. Por eso el síntoma tiene que tener como las dos partes, porque si no es un solo tirón para un lado. Y un poco como mencionábamos el sábado y como seguramente ya todos sabrán, el síntoma es una solución de compromiso y esa solución en la neurosis obsesiva requiere de ambas partes. En la histeria también, pero en la histeria es más, ocurre todo al mismo tiempo. De hecho, corríjanme ustedes, pero creo que es Freud quien dice que la histeria mata a dos pájaros de un tiro. La histeria puede lograr hacer como una solución más rápida, no solo más eficiente en el sentido del síntoma que no retorna, sino más eficiente en el sentido de la cantidad de fuerzas que se satisfacen con un solo síntoma. En la neurosis obsesiva, la ambivalencia se lee en eso también. El síntoma se construye como de apartes. En relación, si hablamos de esta ambivalencia con el duelo patológico, justamente lo que vuelve a un duelo patológico, es que una de esas dos partes no se está duelando. Si nosotros pensamos el duelo, que, corríjanme, pero creo que es de 1915, duelo melancolía, o al menos lo seguro es que es después de 3 ensayos, así que ya ha habido un cambio estructural teórico bastante marcado. El duelo es el regreso de energía libidinal puesta sobre un objeto hacia el interior del sujeto, podemos decir la fantasía, podemos decir el yo. En ese sentido, lo que pasa en el duelo patológico es que el sujeto logra volver o logra devolverse las energías libidinales de lo que Freud denomina como amor o amorosas, que son las energías libidinales
entre muchas comillas, buenas. Y por efecto de la ambivalencia y por efecto, o sea, cuando hablo de efecto de la ambivalencia, hablo del efecto de la desmezcla de las pulsiones, de que en la neurosis obsesiva no es lo mismo tratar con una pulsión de vida que con una pulsión de muerte porque las separó. Por ese efecto, hay algo de la pulsión de muerte que queda aferrado, de la pulsión de destrucción que queda aferrado a ese objeto, que el sujeto busca reprimir, o sea, busca reprimir esa energía que pone en el objeto, y por ende siempre queda ese resto de energía que no se termina de duelar, porque justamente él dice, bueno, ya devolví todas las energías amorosas, pero sigue quedando algo, así que traigo un poco más de energía amorosa, pero sigue quedando. Entonces, y como que ese proceso en realidad lo que está ocurriendo es que el sujeto nunca pone en juego el plano en el cual el problema está, que es justamente el odio o la destrucción de ese objeto. El mejor caso para pensar el duelo patológico es el hombre de las ratas, que es justamente el impulso de odio hacia su padre lo que hace que 10 años después, 9 años después de que haya muerto, sigue tan presente, porque sigue habiendo ahí un juego libidinal que él no reconoce como concluido, pero que tampoco puede definir como terminado, porque justamente sigue quedando energía, pero esa energía no es la energía que él cree que hay por la desmezcla. La melancolía, por otro lado, es psicosis. O es una presentación psicótica. ¿Qué quiere decir que es una presentación psicótica? Que se ponen en juego cosas que en general en la neurosis no se ponen tan en juego. Por ejemplo, la constitución nuclear del yo. Es decir, en la melancolía ocurre este rebajamiento o degradamiento de la instancia yoica porque, Sophie se fue, porque justamente el yo ocupa un lugar, podríamos decir, de moneda de intercambio que en la neurosis no pasa. El melancólico paga con su yo ese duelo. Es esto de que en la melancolía lo que pasa un poco es que la regresión que se da es a esa parte del yo identificada con el objeto. Puede ser. Claro, en realidad la regresión la regresión al, ¿cómo le dijiste? La regresión del yo al objeto. No, la regresión de la libido Sí. es a esa parte del yo que está identificada con el objeto. Perdido. Sí, yo lo pensaría más como que la regresión libidinal de ese objeto, o sea, ese objeto que está cargado libidinalmente, esas cargas vuelven, y por eso decía que es una presentación más psicótica, cuando esas cargas vuelven hacia el yo y no hacia la fantasía. Entonces, lo que ocurre es que el yo se identifica al objeto, no es que las cargas vuelven a la parte identificada al objeto del yo. Al volver las cargas, el yo se identifica con ese objeto y se busca destruir ese objeto porque se estaba duelando, entonces se busca destruir al yo y ocurre el rebajamiento del yo, que es bastante fuerte de escuchar. A nivel clínico, la diferencia fundamental es que en la melancolía aparece algo muy de, ¿cómo decirlo? El autodesprecio, pero como dicho mal, injustificado. O justificado de manera analítica en el sentido de que es
autojustificante. Yo soy lo peor que pasó en la historia porque soy lo peor que pasó en la historia. No hay algo que elabore a partir de eso. En el duelo patológico, en cambio, pueden aparecer retazos de esa pulsión de destrucción, por ejemplo, a través de la negación, que es algo muy utilizado en la estructura de la neurosis obsesiva, pero el autodesprecio se sostiene a partir de esa representación. Por ejemplo, decir, si yo fuese el hombre de las ratas, diría, qué mala, imagínense lo terrible persona que yo sería si hubiese deseado la muerte de mi padre, que en realidad es lo que pasó, porque el hombre de las ratas lo deseaba, pero no lo puede aceptar. Entonces, o lo desmiente, o lo niega, o lo construye como potencialidad, y por eso se puede degradar parcialmente. Es decir, qué mal hijo soy que deseé esto. El melancólico tiene más una rebaja inherente a la existencia. El yo pierde valor por la mera existencia del yo. Para mí acá viene muy a la mano, aunque en la materia se ve más del lado de la psicosis, el dolor moral de Seglas para pensar la melancolía. En ese punto yo creo que tal vez por la cercanía temporal algo se ha filtrado entre un concepto y el otro, porque justamente Seglas en uno de sus libros menciona que lo característico de la melancolía es que el sujeto, el individuo, siente un pesar por el mero hecho de existir. O sea, la existencia le provoca malestar. Y ese malestar, Freud lo lee en clave de esta, esta búsqueda autodestructiva, no a través de actos, sino a través de una ideación autodenigrante o autodegenerativa. Y el duelo es el duelo. El duelo me parece que es lo más sencillo. O sea, a nivel metapsicológico, que es posible que se lo pregunten, el duelo es el proceso a través del cual un sujeto quita las energías libidinales de un objeto perdido y las recupera en algún sentido. O sea, las empieza a traer de vuelta. Está bueno mencionar que en la melancolía esa pérdida es reprimida, lo cual implica que muchas veces esa pérdida no es reconocida, pero sí es trabajada a través de este proceso de autodestrucción del yo. Y en la neurosis obsesiva lo que es reprimido es justamente esta instancia de búsqueda de destrucción de ese objeto. Si lo pensamos en términos analíticos, todos en algún punto, cuanto más queremos algo, más lo queremos destruir. Desde el mero hecho de, pensándolo muy psicoanalíticamente, que hay algo del querer, si lo pensamos en una clave de las fases sexuales infantiles, hay algo del querer que implica la incorporación. Piénsenlo como la identificación, piénsenlo como el tomar como referencia, como querer pasar tiempo con esa persona. Hay algo de el acercamiento de ese objeto que en última instancia, diría Freud, implica la fantasía de fagocitarlo, de incorporarlo al ser, y esa incorporación implica la destrucción de ese objeto. O sea, siempre en el psicoanálisis, siempre que hay uno está el otro. Cuanto más obsesivo uno se vuelve, más separa esas fuerzas creyendo que puede vivir solamente desde el amor y todo lo que reprime queda en estos retazos que después terminan devolviéndose así, en los síntomas, en los rituales, en los duelos. Un poco pensándolo con una frase de avanzada de Lacan que dice el seminario 19 se llama
y peor, que dice que a lo que uno le cierra la puerta, le entra por la ventana y peor. Bueno, el neurótico obsesivo hace eso con su impulso de destrucción. Cree que puede dominarlo y dominarlo, y le aparece por la ventana más fuerte, más irascible, más inamovible, etc. Y esto del duelo patológico, entonces, podemos decir que se puede dar solo en la neurosis obsesiva por esto de la desmezcla pulsional. Yo creo que es bastante, ¿cómo decirlo? Ambicioso. O sea, si no es tan tajante, pero en Creo, términos, sí, 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 sí. O sea, lo pueden pensar teóricamente así. Creo que en términos de hacer una lectura clínica y que en el caso de que les pidiesen algún tipo de diagnóstico, em, ya es difícil definir si algo es psicosis o es neurosis. Infinitamente más difícil es definir si algo es neurosis histérica o neurosis obsesiva. Em, pero sí pueden leer que si encuentran algo del duelo patológico, puede haber algo de una desmezcla pulsional que esté en juego. Eh, yo creo que no está bueno pensarlo tan tajante como este es obsesivo o este es histérico, que sí se puede hacer con la neurosis o la psicosis, estructuralmente desde la teoría lacaniana, uno no es medio neurótico, medio psicótico. Uno es uno o lo otro. Básicamente, o tenés el nombre del padre o no lo tenés. Em, pero en la neurosis, ya, o sea, o dentro de la neurosis o dentro de la psicosis, ya se vuelve más difícil decir, este es obsesivo. Pero teniendo eso en consideración, sí lo pueden tomar como guía de lectura, es decir, bueno, a ver, encuentro un duelo patológico, encuentro una relación muy ambivalente y muy radicalizada de ciertos fenómenos, puedo buscar algún ritual, a ver si lo encuentro o no. Es posible que también encuentren síntomas conversivos después y se les vaya un poco al pasto el diagnóstico, pero es una buena clave de lectura. A mí se me complica ahí un poco cuando pienso en el caso del hombre de las ratas, en poder diferenciar el tema de las ideas obsesivas de cuando es un delirio efectivamente. Delirio, efectivamente, vos te referís a el delirio psicótico o al delirio obsesivo, al trance obsesivo. No, el delirio obsesivo, como esta cuestión ya entiendo yo como de un ritual o una ceremonia, Bien, que sería como el síntoma secundario defensivo, defensivo claro. secundario. Es lo que te iba a decir. Primero, a nivel metapsicológico, vos lo podés pensar como que la idea obsesiva o representación obsesiva está construida por, o sea, como un síntoma de toda la vida. Una solución de compromiso, con una descarga pulsional, ta, 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 ta. El delirio obsesivo, estoy hablando solamente metapsicológicamente, el delirio obsesivo es una respuesta por parte del sujeto que se construye por una parte racional y por otra parte obsesiva para dar respuesta a ese síntoma que le apareció. Un poco Freud dice que en la defensa se filtra aquello de lo que se estaba defendiendo, porque a mí me aparece una representación obsesiva y para defenderme se me ocurre una idea y la representación obsesiva se une a esa idea y genera el delirio. Entonces, lo que yo creo que estoy usando para defenderme termina sirviendo a esa representación que yo quería reprimir. Eso a nivel puramente metapsicológico, puramente estructural. Después, a nivel clínico, yo creo que la mejor diferenciación que van a encontrar es el lugar que toma el sujeto en relación a esa idea. Es decir, yo creo que hay algo muy característico y muy bien delimitado del uso de la palabra delirio obsesivo, porque, si no me equivoco, es Freud quien dice delirio, porque Lacan lo llama trance.
El sujeto que delira, el paranoico por excelencia, defiende su delirio, no va en contra de su delirio. Y a partir de su idea delirante, propone y promueve ciertas acciones que vayan en pos de alguna manera, solucionar ese conflicto. El obsesivo con su idea obsesiva busca bloquearla, no busca defenderla. El obsesivo se está peleando con su idea obsesiva constantemente. Claro, ahí lo que por ahí se me complica un poco es pensar si, no sé, hay varios casos clínicos que por ahí te aparecen directamente los síntomas defensivos secundarios. Entonces, por ahí la persona en ese recorte de la viñeta clínica no tiene, digamos, una asociación con ideas de por qué, y eso también es complicado de leer si es una resistencia o si es del orden de lo que estás diciendo vos, más de no hacerse cargo, digamos que, no hacerse cargo, sino que defiende, digamos, su delirio, o sea, no se da cuenta. Yo creo que ahí empieza un poco el problema clínico de que nosotros venimos con todas nuestras categorías y de repente alguien te dice, me metieron estas ideas en la cabeza, y vos anotás psicosis, y te dice, y no puedo dejar de pensarlas, y vos decís, las piensa él, neurosis, y se te mezclaron todos los papeles. En relación a lo que estás diciendo, yo creo que es muy posible que si tienen un caso de una neurosis o si tienen un caso de un malestar, para no diagnosticarlo, muy extenso en el tiempo, es muy posible que ustedes no logren encontrar representaciones obsesivas en la viñeta. Es decir, esta aparición compulsiva de una representación que el sujeto tenga que acallar de alguna manera. Es muy posible que eso no aparezca. Ahora bien, es posible también, y diría es seguro, que si aparece un delirio, es decir, si aparece algún tipo de, me sale mantra en el sentido de algo que el sujeto considera que es necesario hacer o que es necesario resolver o producir, que haya algo de esa idea que sea absurda y que eso absurdo sea reconocido por el sujeto. Ese punto es el punto en el cual la defensa se filtró. Por ejemplo, que el sujeto se lave las manos 10 veces al día y que reconozca que es absurdo lavarse las manos tanto, pero que lo tenga que hacer. Claro, ahí lo que puede pasar también es esto del beneficio secundario del síntoma, que diga, no, pero es que es porque soy muy limpio, hay muchas enfermedades, eso también es lo complicado por ahí de detectar. Claro, es que, pero ojo, porque vos lo que ahí estás marcando como complicado es también lo que a vos te da la clave de lectura, una clave de lectura bastante consistente para pensar un caso. Yo vengo y te digo, yo me lavo las manos 10 veces por día, que entiendo que es un montón, pero al menos me aseguro que no tengo gérmenes. Ahí hay algo de lo bizarro, hay algo de lo que yo no puedo dar cuenta porque entiendo que lo estoy haciendo de más, pero lo justifico porque digo, bueno, al menos tengo las manos limpias. Sería esto medio de justamente de formación reactiva de alguna forma. O Lo ahí me cuesta también medio diferenciarlo. que pasa es que la formación reactiva es distinta. La formación reactiva es previa al síntoma. Julia, si querés mencionar algo, abrí el micrófono. Esto es un debate. A mí no me gustan las charlas expositivas. Mencione, explique. O escriba. A ver, ahí, no sé qué había tocado y no puedo volver a la pantalla principal. Ahí está. Ahí. Es que en clave lo que preguntaba ahí la compañera, yo lo que estaba pensando es, a ver, primero posicionarte en el relato de la viñeta, en el lenguaje del sujeto que estás leyendo, ¿no? Y en base a eso, recuerdo que habíamos hecho hincapié en los talleres, por ejemplo, en base a las vivencias delirantes primarias y las ideas delirantes auténticas, cómo lo planteaba Jasper, por ejemplo.
eh, y diferenciar un poco de lo que eran las interpretaciones de las alucinaciones. Y cuando eso pasaba a tener un tema de significación personal. Y cuando se le daba esa significación personal a todo lo que es perceptivo, lo que iba a estar como alterado es el juicio de la interpretación de la realidad, ¿no? Dándole una nueva significación a las cosas, donde irrumpe algo, la irrupción de la idea como algo novedoso era. Ahí es donde vos tenés que estar viendo la evidencia delirante primaria. ¿Puede ser? Sí, o la idea delirante verdadera. El delirio Exacto, también es disruptivo. exacto. Ese aspecto de lo disruptivo tiene mucho más que ver en la neurosis obsesiva, en la neurosis, con la representación obsesiva. El delirio obsesivo no aparece así. Esa es una Bien, diferencia a tener en cuenta entre delirio obsesivo y delirio psicótico. Eh, bien. el delirio obsesivo es un mestizo, siempre. Siempre el delirio obsesivo aparece con una parte sintomática, en el sentido de eh, Mm. producto de lo reprimido, de evolución de la libido, y una parte consciente. Hay algo del sujeto que elaboró eso que aparece como final. En relación con la formación reactiva, y para no olvidármelo, una formación reactiva es una medida o una estrategia muy obsesiva, hay que admitirlo, de llevar a lo opuesto. Una formación reactiva puede ser lavarse las manos, pero no teniendo toda la profundidad y la articulación simbólica que implica un síntoma, sino que un niño que hasta los 6 años jugaba mucho en el barro o tenía muchas actividades con sus heces, que de repente cuando el complejo de Edipo empieza a tener más peso y aparece la latencia, se lave las manos cada vez que va a hacer algo, porque queda ese retazo de un disfrute de cosas que le dijeron que no tenía que hacer y que si lo hacía tenía que lavarse las manos. Entonces como que se va del otro lado. Claro, es como más este rasgo de carácter que aparece en la latencia, digamos. Claro, es que de hecho las formaciones reactivas son como que su momento de estrellato es la latencia. Otra cosa es que vamos a usar el ejemplo de lavarse las manos, pero hay un ejemplo que para mí me gusta mucho del hombre de las ratas, ahora voy con eso, es que yo diga, me aparece la idea de que tengo que cortarme la garganta, como le pasaba al hombre de las ratas, y que diga, bueno, para no pensar en eso me lavo las manos. Entonces me aparece una vez, me lavo las manos. Me aparece de vuelta. Y así, hasta que termino lavándome las manos 10 veces, ya no por miedo a que aparezca la representación, porque ya esa representación se filtró, sino que estoy obligado a lavarme las manos porque si no me angustio. Esa angustia es la angustia de la ausencia de la descarga sintomática que el sujeto no reconoce. Pero en el mismo ritual que yo creé para evitar pensar en aquella representación que se me imponía, se me terminó imponiendo el ritual mismo. ¿Me explico? O sea, hay algo de esa compulsión que por intentar evitarla la termina recreando. El hombre de las ratas, en ese sentido, cada vez que le apareció una representación, uno de esos tantos pensamientos obsesivos que lo afectaban, empezó a crear una plegaria, un rezo. Y cada vez le llevaba más tiempo que empezó a cortar palabras y cada vez le llevó más tiempo que terminó diciendo solamente las iniciales de cada letra, o sea, la letra inicial de cada palabra, y Freud descubre que la plegaria final es la palabra semen y la palabra es del nombre de su amada, que creo que era Catherine o algo así, no me acuerdo. Pero entonces ese deseo sexual reprimido
que devino una representación compulsiva, que fue retenido por una defensa secundaria a través de un ritual, terminó apareciendo dentro del mismo ritual a través de las modificaciones que el sujeto hizo para poder sostener ese ritual. Es magnífico. Es muy triste, pero es magnífico. Me expliqué con algo de esto de la diferencia. O sea, y eso, ese punto del ritual que empieza siendo una defensa contra el síntoma, pero termina sirviéndole al síntoma, es la característica del delirio obsesivo. Distinto al delirio psicótico, porque el delirio psicótico se parece más a la representación obsesiva, que tal vez ahí hay como un desbaraje entre conceptos. Pero la representación obsesiva aparece. Yo no puedo dejar de pensar en que me tengo que cortar la garganta. Para no pensarlo, me lavo las manos. Y ahora no puedo dejar de lavarme las manos. Estoy compelido o compulsado a lavarme las manos constantemente. Porque eso que me imponía la idea, ahora me impone el ritual. Y ahí es cuando se convierte en un delirio. Cuando es mitad y mitad, o parte y parte. Genial. Y acá entrarían todas las técnicas de desfiguración, ¿no? O sea, yo entendí, pero no sé si hay que analogarlo así, ¿no? Pero como que estas técnicas de desfiguración, que son la elipsis, la desgarradura de los nexos causales, anulación, aislamiento, generalización, son como técnicas que responderían, digamos, a este síntoma defensivo secundario. Claro. Bien, genial. Sí, y también son como modos de traducción que tiene la estructura. Lo que pasa es que la estructura histérica o los aspectos histéricos de la estructura neurótica es mucho más directo. O sea, el síntoma, la representación se reprime, el afecto va al cuerpo, el sujeto lo ignora, la bella indiferencia, y vemos a un sujeto con la pierna dormida como si nada, y vive hasta que eso le deja de servir y lo vuelve a hacer. El obsesivo es un constante ir y venir entre una defensa inconsciente, un intento consciente de frenar esa defensa, un intento consciente de controlar eso que defiende y eso contra lo que se defiende. Entonces tiene muchas más técnicas y aparecen muchas más matices. Por eso, porque es un combate eterno. Claro, yo lo que entendí es eso, es como que la diferencia por ahí entre la histeria y la neurosis obsesiva es que en esta defensa, en esta separación de la representación y el monto de afecto, es que en la histeria la representación digamos, se va al inconsciente, se reprime, y en la neurosis obsesiva sí está, pero justamente sin el afecto, o sea, está como, tiene el recuerdo, por eso no, a diferencia de las lagunas, de las histerias por ahí, pero eso, sin el monto de afecto se lo quita. Claro. Sí, que eso puede aparecer de dos maneras a nivel clínico, dos maneras generales, después caso por caso. Pero puede aparecer como algo totalmente desdivinizado, como decirte, yo estoy hablándote de cuando me fui a comprar un helado y de repente menciono que quería matar a mis padres y continúo como si nada. Que eso es producto del aislamiento que mencionas vos, que aparece la representación ahí como flotando a la deriva, o la otra gran estrategia obsesiva es la negación. Es el anteponer un negativo a la frase, que esta me parece que es bastante más común, que es qué sé yo, me angustié. No creo que sea por haber visto a mi padre, pero, y cambia de tema. Eso yo sí lo he visto y lo he leído. Como que te tiran la idea más lógica del mundo, o más psicoanalíticamente esperable, con una negación. Entonces el sujeto del inconsciente, puede liberarse de esa representación, puede ponerla en palabra,
pero el yo cree estar en control de negar o admitir esa idea. Pero sí, todo eso es parte de, bueno, las técnicas auxiliares de defensa. Que ya que tenga que tener técnicas auxiliares para una defensa que ya es bastante activa en sí misma, habla bastante de lo que es la neurosis obsesiva. Bien. Algo más de delirio de representación, delirio psicótico. Podríamos aprovechar la última hora que nos queda. Ahora entiendo que, si Tommy está ahí me corregirá, después de la pausa hay que esperar 5 minutos porque al bot le agarra ansiedad. No, por suerte podemos grabar, así podemos continuar, así sin problema, hasta que el mic corte, y después podemos retomar y seguir grabando tranquilamente, así que no hay problema por eso, Lauti. El bot ya no le agarra ansiedad, buenísimo. Se Buenísimo, desneurotizó. Sí. Bien. Entonces, la idea que yo tenía, que les iba a proponer, es, a menos que tengan alguna duda específica en relación a la neurosis que podamos trabajar, pensar algún tipo de articulación, como esto que decía Julia de, bueno, delirio psicótico, delirio paranoico, delirio obsesivo. O bueno, esto que mencionaba Valen de duelo patológico, melancolía. Si hay algún tipo de conceptos o alguna dupla o trío de conceptos que les resuenan cercanos para trabajar, mencionar. Yo no sé cuánto tiempo le queda a esto. Hay una pregunta en uno de los finales. Voy a ver si la puedo buscar porque hace alusión al término, o sea, lo que le pasa a Dora. ¿Qué de todo lo que le pasa a la pobre Dora? Sí, espérame que lo estoy buscando. No lo tengo a mano. Mientras, si quiere, pregunte a alguien también. Quizá los pensamientos hipervalentes, ¿a eso te referís? Sí, creo que preguntan por eso, pero es como re específica la pregunta. Sí. Ya te digo. Esto de... Es un... Creo que era la del final del paciente H, que es una paranoia y dice, realice un contrapunto entre esta presentación y la de Dora al comienzo de la consulta. ¿Cómo explica Freud esta última en el historial y cómo interviene? No sé si quieren que pase el caso. Más allá, o sea, siempre pasa con la lectura de los casos en estos espacios que tal vez leer el caso nos lleva media hora. Pero a ver, ¿cómo se presenta Dora a la consulta? Es con esa postura reivindicativa de la histeria. Es decir, llega con una verdad que pareciera que nadie quiere estar escuchando. Podemos pensar bastante ese punto en contraposición con la paranoia. La paranoia como que es medio prima de la neurosis en algún punto. En el sentido de que yo creo que les va a ser mucho más difícil delimitar una paranoia de una neurosis que una esquizofrenia, por ejemplo. Alguien que está alucinando, es muy posible que tengan un diagnóstico más sencillo. Pero si, por ejemplo, estoy pensando en algún caso de paranoia muy marcado, la paranoia suele tener este aspecto reivindicativo de... O sea, en Schwer, sin ir muy lejos, aparece todo el... O sea, y no es lo mismo ese delirio de reivindicación que aparece, que Dora piense que es moneda de cambio, digamos.
Claro. Sí, yo no me quería ir a Schreber porque siento que Schreber como que despunta, como que la reivindicación termina siendo voy a ser el hijo de Dios, voy a ser la esposa de Dios. Pero incluso en paranoias no tan espectaculares aparece algo de que el sujeto busca que alguien le reconozca la verdad. No que se la atribuya, no que le digan tenés razón, esto es así, porque el sujeto psicótico ya sabe que tiene razón, sino que alguien, básicamente lo que dice Lacan, que lo tome que alguien sea su secretario y que anote y que convalide todo eso que él está seguro de que es así. Ese punto específico ese punto de viraje yo creo que es bastante cercano clínicamente con la postura que propone Freud para leer el caso Dora en sus inicios, que es este lugar de soy una moneda de intercambio y nadie me da bola. Tipo, me están tirando acá para allá y a nadie parece importarle. Que leyéndolo descontextualizado del resto, incluso se podría leer como cierto delirio o idea deliroide paranoide. La idea hipervalente yo creo que, ¿cómo la podemos diferenciar? Porque además hay otro problema que en este cambalache de diagnósticos, la neurosis obsesiva también aparece. Es decir, la neurosis obsesiva también presenta ideas hipervalentes. Y ciertas melancolías también. O sea que si el sujeto está pensando mucho algo, poco nos sirve para delimitar con qué estructura estamos trabajando. La comparación más cercana que puede aparecer, yendo a de Clerambault y pensando en los fenómenos elementales, es la asociación que el sujeto construye sobre esa idea. Y otro punto, creo yo, puede ser más dubitativo, la cantidad de actores que esa idea involucra. No porque la neurosis necesariamente sea una escena con más actores que la psicosis, pero sí en la psicosis suele aparecer un personaje en el relato que tiene una importancia más marcada que el resto. Como en el caso de la Bulldog, de Exactamente, Crepelin. sí. O sea, en el caso de la Bulldog aparecen otros actores, porque me acuerdo que había una oficina o la gente de la embajada o cosas así, pero todo gira en torno a la Bulldog por el tipo de paranoia que es. O sea, por la estructura paranoide que se puede deducir del caso. O bien, todo gira en torno al propio sujeto. Como que, ¿cómo se llama? Hay un personaje en la narrativa que cobra más validez. ¿Qué ocurre? En el caso de Dora también podríamos decir lo mismo. Todo gira en torno a que Dora no está siendo escuchada. Por eso les digo que es una característica más. Bueno, igual siempre el diagnóstico nunca se elabora a partir de un solo síntoma, pero para pensar más allá de la cercanía una diferencia, sí es verdad que esa idea hipervalente, a través del desenvolvimiento de un trabajo analítico, va a aparecer asociada en un cuadro neurótico y suelta en un cuadro psicótico. Si ustedes tienen una entrevista preliminar o una primera entrevista, esto no hay forma que lo sepan. Punto 1. Pero si ustedes tienen el cuadro y notan que el motivo de consulta empieza a articularse con otras cosas a lo largo de la presentación del sujeto, les puede dar una pista.
de la cual agarrarse. Volviendo al caso de Kraepelin, el hombre que era perseguido por la Bulldog solamente era perseguido por la Bulldog y todo lo que le ocurría giraba en torno a esa idea. Nada, como para pensar la dialectizabilidad del síntoma en neurosis y en psicosis, y la dialectizabilidad ¿qué tan dialectizable es, para no complicar las palabras, qué tan dialectizable es el malestar? ¿Qué tan posible de ser puesto en palabras es aquello de lo que se está quejando el sujeto? ¿Y qué tan posible, qué tan capaz es el sujeto de articularlo con otras cosas? Que bueno, acá también aparece lo que decía Luana hace un rato de posibles resistencias. Si el Claro, sujeto... perdón. No, no. Aparece esto de la evidencia delirante verdadera de Jasper, que justamente no hay nada más que buscar ahí, tipo como que después lo retoma Lacan. Eso. Claro. Es que si nos ponemos a pensar a nivel estructural o a nivel metapsicológico, a la base de todo delirio hay una representación, ya sea siguiendo a Jaspers, o sea, ya sea siguiendo a de Clerambault, o incluso a Seglas tomando otros textos. Em, a la base de esos síntomas hay una vivencia de nulidad, hay una vivencia de certeza de significación y de ausencia de significado, o sea, de que hay algo que le apareció al sujeto que sabe que quiso significar algo pero no sabe qué, y que a partir de eso construyó lo que pudo. Y a la base de todo síntoma neurótico hay algún tipo de goce. Esa diferencia, si ustedes pudiesen agarrar y encontrar esa diferencia, ya está. Ya se limpia la disyuntiva y la niebla. El tema es qué pasa cuando no encontramos esa diferencia tan taxativa. Pero bueno, también pensaba un poco en esto de, por ejemplo, que aunque tienen el mismo nombre, son estructuralmente bastante distintos. El delirio obsesivo y el delirio paranoico, que si les sirve más pueden pensarlo como trance obsesivo. O sea, es intercambiable el concepto de delirio obsesivo o trance obsesivo, solamente que trance lo propone Lacan. Pero bueno, tiene similitudes también, porque por ejemplo hay partes de el delirio, que lo hablábamos el sábado, hay partes de un delirio psicótico que pueden ser razonadas por el sujeto. Más allá que el psicótico va a defender su delirio, aunque sea puramente ajeno en su producción, hay aspectos del delirio que es posible que el sujeto haya trabajado para construir. Por ejemplo, el ejemplo que damos es, si yo estoy seguro que a mí me persiguen a través de las calles impares y camino por las calles pares, esa decisión es más o menos consciente. Se anuda y se sostiene en esa representación psicótica, pero es más o menos consciente. Nótese también la diferencia que ocupa el lugar de la decisión con el lugar de la respuesta. O sea, en la psicosis es como, bueno, me pasa esto, hago esto otro y sigo. Y en la neurosis es, me pasa esto, no quiero que pase, hago esto otro y ahora estoy obligado a hacer esto otro para que no aparezca esto de vuelta. Como que la psicosis va más de la mano y más en la misma dirección que su delirio. El neurótico no, va dando vueltas. Como diferenciación. Después no sé qué más. ¿De qué más podríamos hablar? ¿Algún otro fenómeno que les genere dudas?
o incógnitas. Pasamos al deseo entonces, muchachos. Ya fue. Lauti, perdón por interrumpir, pero por ahí nos quedan 5 minutos de Meet. No sé si la idea sería cortar y después esperar 5 minutitos si tomamos un descanso y retomar desde este punto, ¿les parece? Estaba anticipándolo, íbamos a cortar Buenísimo. pronto. Podemos cortar ahora y 20 volver y hacer 40 minutos de... Yo hasta 4 y 5 me puedo estirar, después me tengo que ir, pero... Buenísimo. y charlamos un poco de la estructura obsesiva no sintomática en Lacan, la pantomima y el deseo. Bueno, perfecto. Dale, genial. Bueno, Gracias. Nos vemos en un ratito. nos vemos en un Gracias. ratito.